Bueno, ya, ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato darle la más cordial bienvenida a la presentación del libro de Antonio Ledesma, destacado político de la Venezuela democrática, sobre una de las figuras de mayor trascendencia sobre el devenir contemporáneo de América Latina. Se trata de Carlos Andrés Pérez, 2 veces presidente de Venezuela y miembro de la generación fundadora de Acción Democrática, cuando ese partido era una de las más importantes, era uno de los más importantes portaestandartes de la narrativa socialdemócrata en el mundo y no había caído en la elipsis degenerativa en que está actualmente. Copatrocinan este acto el Museo Americano de la Diáspora Cubana, Inspire America, Infobae, la publicación digital líder del mundo hispanoparlante, el Diario Las Américas, que es el decano de la prensa escrita hispana en los Estados Unidos, The American, que es un órgano de pensamiento libertario joven, e Hispano Post. Agradecemos de manera muy especial a Marcel Felipe, el presidente de la Junta Directiva de este museo, su apoyo a nuestra programación a lo largo del año y pido para él un caluroso aplauso. Los saludamos desde esta magnífica sede del Museo Americano de la Diáspora Cubana, nuestro presidente, Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, Ricardo Israel, Luis Bertrán Guerra y otros miembros de nuestra Junta Directiva. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Inspire America ha creado una red de intercambio con líderes mundiales, prepara propuestas de política, coordina campañas publicitarias de televisión, realiza encuestas y apoya a grupos prodemocráticos. Su red de abogados atiende de inmediato a las personas perjudicadas por el régimen de Cuba. Cubriremos hoy el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida a cargo de Marcel Felipe, el presidente de la Junta Directiva del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Habrá una introducción por parte de Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy. La presentación del libro estará a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Y habrá unos comentarios de contenido a cargo de Sairina Barbosa, directora general de contenidos del grupo Actualidad Media Group, de Luis Bertrán Guerra, miembro de la Junta Directiva de Inter-American Institute for Democracy, de Carlos Piñango, nieto del expresidente Carlos Andrés Pérez, de Raúl Andrés Leoni y de Carlos Blanco, miembro del gabinete del expresidente Carlos Andrés Pérez. Palabras del autor por Antonio Ledesma y, muy importante, al finalizar habrá una firma de libros afuera en la mesa que está dispuesta para ese fin. Los expositores tendrán 7 minutos para presentar sus comentarios, excepto el autor y el presentador del libro, que podrán realizar exposiciones de 10 minutos. El libro que hoy presentamos constituye la primera obra de tendencias biográficas sobre Carlos Andrés Pérez, figura que dominó el escenario político de Venezuela desde 1959 hasta el día de su muerte en Miami, el año 2010. Antonio Ledesma acompañó a Carlos Andrés Pérez en su gesta modernizadora a partir de los años 70, momentos cuando el eje geopolítico mundial se inclinaba hacia las naciones productoras de petróleo. Su calidad de dirigente de Acción Democrática y seguidor de la doctrina de modernización le permitieron ser testigo de muchas decisiones tomadas por Carlos Andrés Pérez que impactaron la geopolítica regional y mundial. La causa de la restitución de los derechos territoriales de Panamá sobre el canal interoceánico y de la apertura de la faja costera para Bolivia
dejaron de ser causas nacionales para convertirse en causas regionales gracias al trabajo de Carlos Andrés Pérez. Para los años 90, el mundo ingresaba en la era postindustrial. Los servicios se constituían en la fuente mayor de riqueza de la economía mundial y América Latina debería prepararse. Con su trayectoria de líder integracionista heredada de los padres de esta tendencia latinoamericana, que fueron personas como Rómulo Betancourt, como Pepe Figueres, como Víctor Manuel Haya de la Torre, el presidente Pérez decide comenzar a fomentar la modernización de Venezuela y del continente. Concibió un plan para Venezuela que fue rechazado por las élites rentistas, cuya incapacidad para crear riqueza no calzaba bien con un plan destinado a liberar las fuerzas productivas del país. Se pervirtió el debido proceso para deshacerse de Carlos Andrés Pérez y se le abrió la puerta al populismo destructor de los hermanos Castro. El resto es historia. Invito ahora al director del Museo Americano de la Diáspora Cubana a que tome la palabra para darles la bienvenida. Don Marcel Felipe, por favor. Bueno, primero que todo, quiero agradecer acá la presencia de dos miembros de la Junta Directiva de nuestra Fundación Inspira América, don Diego Suárez, el decano del exilio cubano, y nuestro querido alcalde Tomás Regalado, que también funge como presidente del instituto. Esta institución es el lugar donde cuando vienen jefes de Estado a Miami, cuando vienen premios Nobel a Miami, como Lech Walesa, que tuvimos la oportunidad de tener recientemente, vienen aquí para hablar con la comunidad cubana. Aquí es donde el mes pasado tuvimos al senador republicano cubanoamericano más conocido, Marco Rubio, a hablar de su política hacia Cuba y enfocarla. Y es aquí, dentro de 2 semanas, vendrá el senador cubanoamericano demócrata de más alto prestigio, Bob Menéndez, para también hablarnos de su visión sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y lo que él quiere cumplir en estos 2 años que le quedan como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Este verdaderamente es el centro neurálgico de esta comunidad y nos honra mucho tener la capacidad, primero que todo, de hacer colaboraciones como la que hemos venido haciendo con este instituto, que va más allá de la temática cubana y que expresa solidariamente que el tema que enfrentamos es un tema que va más allá de las fronteras de un solo país. Nos enfrentamos, desafortunadamente, como tanto nos ha dicho el profesor Carlos Sánchez Berzaín, a un narcoestado, a un conglomerado de narcoestados que operan codependientemente. Y es por eso que me gustaría explicarles que hemos cambiado y modificado los estatutos de esta institución para que en el futuro no solamente podamos contar las historias por medio de exhibiciones de nuestra historia, del exilio cubano y de nuestra causa, sino de tantos otros países, como el venezolano, que han también sufrido de este mismo germen. Y por último, quiero terminar invitándolos que a partir del 24 de febrero se abrirá en este museo para todos los que nos escuchan a través de América Latina, porque verdaderamente, gracias al esfuerzo de Infobae y de Carlos, esto se ha convertido en una plataforma iberoamericana. Y queremos invitarlos a todos a partir del 24 de febrero a que vean lo que va a ser la exhibición de la causa anticastrista con los paredones de fusilamiento, las prisiones y los logros y éxitos que hemos tenido, que va a estar dándose lugar en este museo ya de forma permanente a partir de esa fecha. Así que, sin más, les agradezco por venir nuevamente. Les agradezco, Tommy, que estás acá. Y quiero dejarlos en las mejores manos que podemos tener, de nuevo, en las manos de la doctora Rangel. Muchas gracias. Muchas gracias a don Marcel Felipe por esa espléndida bienvenida. Ahora le pido a nuestro presidente, don Tomás Regalado, exalcalde de Miami, favorito de las ondas hertzianas de nuestra ciudad, que introduzca el evento y que le demos la bienvenida con un cálido aplauso. Muchas gracias, Beatriz, y Marcel tiene razón. Marcel tiene razón en decir que esto se ha convertido
en la sede del pensamiento por la libertad, no solamente de Cuba, sino de toda nuestra América Latina. Y por eso agradecemos al Museo Cubano porque cada vez que el Instituto Interamericano tiene un día glorioso como el de hoy, pues aquí se abren las puertas para realizarlo. Y yo creo que esto necesita una reflexión porque hace 63 años Fidel Castro decidió que la única forma de tomar el poder absoluto en Cuba era eliminar la historia y eliminar los historiadores. Y comenzó a crear una serie de pasos para metódicamente eliminar el libre pensamiento de la prensa, la empresa privada, y crear una narrativa que después fue la que gobernó la educación de 4 generaciones en la isla. Y la primera narrativa que creó es justamente lo que ha hecho en Venezuela el castrochavismo, el narcochavismo, que es decir que todo lo que se hizo en el pasado fue malo, fue nocivo y fue abusivo para el pueblo. Hizo algo peor, eliminó a Martí como el apóstol de la libertad de Cuba y crearon una frase que todos los niños en la mañana tenían que decir en las escuelas, y era que te lo prometió Martí, o sea, la independencia de Cuba, pero Fidel te lo cumplió. Y por eso yo creo que es importante que se recuerde la historia. Y hoy nosotros estamos aquí para ser testigos de cómo en Venezuela se hicieron y se intentaron hacer cosas buenas. Porque si nosotros no revisamos la historia, nunca podremos hacer un mapa de ruta para el futuro. Nunca podremos realizar un nuevo gobierno democrático, libre, abierto para todos, si nosotros no establecemos que algo bueno siempre tuvo el pasado y no repetir los errores que se cometieron a través de los años. Por eso esta tarde, noche, es bien importante para todos nosotros en el Instituto. Sé que lo es para el Museo Cubano, sé que lo es para Inspira América, porque las 3 organizaciones tienen el denominador común, que es la defensa de la libertad y la democracia. El régimen chavista ha querido borrar para siempre a Carlos Andrés Pérez. Esta tarde, noche, Antonio Ledesma nos lo devuelve. Bienvenido. Gracias, don Tomás. La presentación del libro de Antonio Ledesma sobre Carlos Andrés Pérez corresponde a Carlos Sánchez Berzaín. Carlos fue testigo y protagonista de muchos de los sucesos que impactaron la agenda democrática latinoamericana y en la que actuó el presidente Carlos Andrés Pérez. Su desempeño como ministro de la Secretaría de la Presidencia de Bolivia le otorga especiales credenciales para evaluar tanto la obra de Ledesma como la trayectoria del presidente Pérez. Adelante, don Carlos. Empezar saludando a nuestro anfitrión y socio Marcel Felipe, al presidente del Instituto, don Tomás Regalado, a los miembros de nuestro directorio, al autor y a su distinguida señora, y a toda esta concurrencia tan importante que hace al reflejo que tiene la presentación de este libro en Miami. Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces, escrito por Antonio Ledesma. Primero hablemos un poco del autor. El autor de este libro de historia, porque esto es historia pura, es un político profesional que ha pasado por todas las etapas que puede pasar un político.
el político iniciante, tal vez aprendiz que él mismo describe en el libro, el político activo, el político en crecimiento, el político en la lucha, el político en la defensa de la democracia, el político que sufre más de 1000 días de cárcel y que se ve forzado a salir de su país y que ahora vive en el exilio. Eso y su contacto directo con los hechos que se describen en el libro hace de esta obra una obra imprescindible para el análisis y para el trabajo de la historia de Venezuela, pero sobre todo para la urgente definición del presente y la proyección del futuro de Venezuela. Porque la historia no sirve si no tiene aplicación en función de la realidad y en función del porvenir. Esa famosa frase de que los pueblos que no lean, que no estudien su historia, tienen el grave peligro de repetirla, es cierta. Pero los que se detienen en la historia y nada más, tienen el grave peligro de no formular el futuro. Y yo creo que lo que nos plantea aquí Antonio Ledesma es un desafío a esa formulación del futuro, en un momento extremadamente crítico, no solo para Venezuela y los venezolanos, sino para la región. No solo para los latinoamericanos, sino para los americanos en el hemisferio completo, en un momento en que parece que el oprobio y la impostura crece y que la defensa, la promoción de la libertad, los principios y valores de la cultura occidental están amenazados y parecen retroceder. Y ahí viene la figura de Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Porque en la descripción que se hace en este libro tan importante, que está básicamente referido a la política interna de Venezuela, que está básicamente referido a la acción política de uno de los más connotados políticos venezolanos de la segunda parte del siglo XX, y yo diría de uno de los más importantes líderes democráticos de la región, porque si alguna proyección ha tenido y tendrá en la historia el presidente Carlos Andrés Pérez, es su proyección y su valía como hombre democrático, como defensor de los principios y valores de la democracia, como practicante de esos principios y valores, como se demuestra en este libro, y como además una persona que aplica hasta el momento en el que es prácticamente derrocado las reglas de la democracia, pese a la debilidad política que eso le pudo generar en su momento. Yo quiero hacer algunos apuntes sobre el contenido general del libro. Primero, se trata de un merecido homenaje en los 100 años del nacimiento del líder democrático Carlos Andrés Pérez. Segundo, es el relato detallado, testimonial, de un contemporáneo, del conjunto de sucesos y hechos que nos llevan a la demostración de que cuando se quiebran los principios de la institucionalidad democrática, el respeto a la libertad, el Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, cuando se abusa de la maniobra política y se cree que en política el fin justifica los medios, lo que se termina haciendo es destrozar el sistema y sembrando la semilla de lo que es la destrucción general. La gente que destruyó la imagen de Carlos Andrés Pérez no tardó mucho en seguir el mismo camino, porque 10 o 20 años en la vida del ser humano es una tercera parte, a veces media vida, pero en la historia es un párrafo. Y en ese párrafo de la historia vemos nosotros cómo las cosas han ido cambiando y cómo, si se hubiera podido defender un poco más la institucionalidad democrática de Venezuela, más allá del juego interno que llevó al deterioro del sistema y al deterioro institucional y a todo lo que es hoy día historia, hubiéramos podido tal vez tener esa Venezuela que era el foco de la democracia en la región, que era el refugio de los exiliados cuando el resto de los países latinoamericanos sufrían dictaduras, y que era además
un punto de equilibrio y de garantía para evitar excesos, tanto en el ámbito de las relaciones internacionales como en el ámbito de la política de cada uno de los países. Venezuela tenía un liderazgo efectivo que no solamente consistía en su riqueza, en su petróleo, que gravitó de manera importante en la creación de los países, de la Organización de Países Productores de Petróleo, sino tenía importancia en la influencia de la construcción y la recuperación democrática de las Américas. Y así fue. ¿Y quién iría a pensar que uno de los líderes que ayudó a reconstruir la democracia en América Latina, Carlos Andrés Pérez, terminaría víctima de una dictadura en su país y además muerto en el exilio? Y que, gracias a Dios, no vivió para ver lo que ha venido después, en estos últimos 12 años, después de la muerte del presidente Pérez. Casi 7 millones de exiliados, que yo no sé por qué los venezolanos le llaman diáspora, es gente forzada a dejar su país, es gente obligada a dejar su modo de vida para salvar la vida, para luchar por su libertad, y es gente lanzada en diferentes condiciones a la lucha por la vida, en condiciones absolutamente desesperadas y absolutamente negativas. Presos políticos que juegan en el sistema de la puerta rotatoria, el régimen suelta 20 presos y toma 30, siempre hay presos políticos porque esa es su moneda de negociación. Persecución política y la construcción de un sistema de oposición cada vez más complaciente, que se acerca a la definición que yo he acuñado de oposición funcional. No estoy señalando específicamente a nadie, pero estas definiciones a veces sirven para que la gente imagine o establezca símiles con las conductas que está mirando. Una oposición funcional es una oposición de mentira, es una oposición que existe para coadyuvar consciente, inconsciente o forzadamente a la persistencia de un sistema que no es democrático. Y la crisis de Venezuela se ha hecho crisis regional. La crisis de Venezuela es hoy día la crisis de Bolivia, es la crisis de Nicaragua, es la crisis que sostiene la dictadura de Cuba, porque el año 99 la dictadura de Cuba era la única dictadura de las Américas, agonizaba, y llegó el petróleo, el dinero, llegó Chávez y llegó Venezuela entera, que hoy día es prácticamente su plataforma principal. Y esa es la situación real. Yo creo que el presidente Carlos Andrés Pérez, con quien tuve el honor de conversar en su exilio, gracias a Beatriz, entre otras situaciones, nunca imaginó que la cosa podía llegar a este punto. Las cosas ya estaban mal, el 2007, el 2008, pero él tenía una frase importante que yo he archivado y que además escuché de otros estadistas. En política no hay fondo, siempre hay para peor. O sea, cuando les diga en política que hemos tocado fondo, no es cierto. Siempre hay algo que puede empeorar y eso lo demuestra la historia. Entonces, hoy día, 12 años después de la muerte del presidente Carlos Andrés Pérez, 100 años después de su natalicio, revisar este libro de historia, de la historia de un político, tiene que servirnos para reivindicar la política como arte y como servicio público. Una de las cosas que ha hecho el conjunto de sistemas dictatoriales del castrochavismo es destrozar la política, peyorizar la política, avergonzarnos de la política, para reemplazarla por el crimen organizado, disfrazado de revolución, disfrazado de populismo o disfrazado de cualquier denominación que sirve para perseguir a los políticos. Para destrozar los sistemas políticos en América Latina, empezando por Venezuela, se ha acusado a los políticos de corrupción. Y este libro trae consigo la defensa del presidente Carlos Andrés Pérez a señalamientos que se le hicieron en su momento y que lo llevaron a abandonar la presidencia. Y si ustedes ven la naturaleza de las acusaciones y las comparan con la realidad actual, van a encontrar que lo de hoy día es corrupción y que esto era un juego político simplemente para perjudicar a un líder democrático. Estamos en una situación muy álgida y yo creo que Venezuela es el centro en el cual
o se ha de consolidar la derrota de la democracia por unos años más, o se va a producir el punto de quiebre para empezar a recuperar la democracia en las Américas. Cuba lo ha intentado el 11 de julio del año pasado, lo sigue intentando el pueblo cubano. Bolivia ha tenido una primavera de un año con un gobierno que debió ser de transición y que ha terminado institucionalizando la dictadura y dándole bandera de simulación de democracia, con la expresidenta transitoria en la cárcel como primera presa política. Nicaragua no tiene nombre en la violación de los derechos humanos. Todos estos son regímenes de terrorismo de Estado, porque lo que hacen los gobernantes es cometer delitos todos los días desde la posición de gobierno para generar miedo en la población y de esa manera lograr conductas que de otra forma no serían posibles. La reflexión que nos plantea el libro de Antonio Ledesma, con ese contenido tan importante que termina con la muerte física del presidente Carlos Andrés Pérez, con mucha tos y sin dinero, que termina mostrando cómo un grupo de venezolanos tiene que conseguir dinero para que el presidente Pérez pueda ir de nuevo al médico, porque cuando Ledesma ve que hay un deterioro grave en la salud del presidente, habla con la compañera del presidente y ella le dice que ya no podían ir al hospital simplemente porque no había dinero y porque había muchas facturas por pagar. Y ese es el hombre acusado de corrupción, ese es el hombre que se robó Venezuela, ese es el hombre que vivía prácticamente indocumentado en los Estados Unidos, porque una de las cosas realmente terribles que a mí me dijo el presidente Carlos Andrés Pérez en nuestra última entrevista fue: yo voy a morir en el exilio, voy a morir indocumentado y voy a morir traicionado por la gente a la que ayudé tanto. Y estaba mirando a Cuba, estaba mirando a Castro y estaba mirando a una serie de gente de la política venezolana. Que no nos pase esto, que este sea el libro histórico que nos ayude a recuperar la importancia de la política, que nos ayude a entender que Venezuela es el punto de inflexión para recuperar la democracia en las Américas, porque ha sido el punto de inflexión para perderla. O sea, donde hemos empezado a perder la democracia, tenemos que empezar a recuperarla. Y que esta inspiración histórica que nos trae hoy día Antonio Ledesma, a quien quiero felicitar por su importantísimo trabajo, sirva para vislumbrar el futuro, que tiene un solo secreto de inicio, que es la unidad. Una unidad que no es una unidad ideológica, que no es una unidad política, que es una unidad existencial. Ya se ha perdido la patria, la suya, la mía, la vuestra, hay varias patrias perdidas. Ya se ha perdido incluso la propiedad privada de cada una de la gente que ha tenido que salir de su país. Ya hemos perdido nuestros grados y distinciones, está prácticamente todo perdido porque el exilio lo único que preserva es la libertad. Y a partir de esa posición de libertad en el exilio hay que formular un proceso de unidad para recuperar la democracia y después de que haya democracia volver a las ideologías, a las posiciones políticas, a los programas y ojalá nunca más a las maniobras como las que terminaron la presidencia del presidente Pérez. Miremos el futuro, aprendiendo del pasado. Felicidades, Antonio, felicidades a su señora y gracias por este aporte histórico tan importante que nos recuerda la vigencia, la validez y la importancia de Venezuela, donde quiero insistir, empezamos a perder la democracia y tenemos que empezar a recuperarla. Gracias, Carlos. Iniciamos ahora la fase de comentarios de fondo sobre la obra de Antonio Ledesma. Invito a usar el derecho de palabra a Zairina Barbosa, directora general de Programación y Contenido de Actualidad Media Group. Tiene una trayectoria de 25 años en los medios de comunicación
y hoy es reconocida como una lideresa en materia de desarrollo de mensajes para el público hispano en los medios radiales del sur de la Florida. Bienvenida, Sayrina. Muchas gracias, Beatriz, y me siento hoy más que honrada, muy agradecida de estar aquí, por dos cosas muy importantes. La primera, pues, estar rodeada de gente a quienes admiro porque fueron parte de mi crecimiento, de mi formación, de mis valores personales y de mi educación. Y la segunda, pero no menos importante, por haber sido invitada a participar por el Inter-American Institute for Democracy en este evento que presenta el libro de un importante hombre público en Venezuela, como lo es el alcalde Antonio Ledesma. Muchísimas gracias por servir de excusa para reunirnos y para participar aquí. Él ha escrito a propósito del centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, el hombre que murió 2 veces. Un título para un libro que parecería difícil de entender, pero está muy claro para todos los que conocemos la historia del presidente Carlos Andrés Pérez. Fue Carlos Andrés Pérez quien introdujo los llamados jingles musicales en la política activa del país, por decir algo. Hablar del presidente Pérez es sin duda hablar de innovación, como lo reza el libro. Un hombre conocido por ser el precursor de una nueva manera de hacer campañas políticas que mostraban su energía física y su capacidad para captar seguidores. En un anuncio publicitario lo mencionaban como el hombre que sí caminaba, iba de frente y daba la cara. Estoy hablando más o menos del año 1973-1974, cuando ya gran parte de los asistentes a este foro estaban activos en la política y estaban sentando lo que era el ejemplo en materia del marketing político que llevó a Venezuela a ser en algún momento en Latinoamérica líder de la democracia constitucional en el mundo. Fue Carlos Andrés Pérez, pues, quien introdujo estos llamados jingles musicales en la política activa del país. Se vestía con traje de chaqueta blanca y hacía videos saltando con energía charcos para escenificar que era posible sobrepasar cualquier obstáculo y avanzar en Venezuela. Esto también está descrito en el libro de Antonio Ledesma. Quienes lo conocieron coinciden en que era un incansable trabajador. Ese era Carlos Andrés Pérez, el hombre que murió 2 veces, un incansable trabajador. Y es así como nuestro estimado alcalde Ledesma lo ha dejado plasmado en este interesante libro, lleno de investigaciones y testimonios que en primera persona, de quienes como el alcalde compartieron con él sus experiencias. En una de las entrevistas que le hicieron al alcalde Ledesma hace muy poco, cuando tuvo la oportunidad de presentar también este documento histórico en España, dijo que escribió el libro para fomentar el debate crítico, donde calificó al presidente Pérez como un hombre que siempre miró hacia el porvenir. ¿Qué es lo más importante del libro?, me preguntaba yo en algún momento, por un ejercicio personal que siempre algo de buscarle utilidad a todas las cosas. Pues para mí este libro es demasiado importante, pues destaca el valor precioso de no olvidar las virtudes y los errores de quien se convirtió en el gran reformista de Venezuela, que fue el presidente Carlos Andrés Pérez. Gobernó el país en 2 periodos, pero sembró desde muy joven y para siempre la idea de la política dinámica y la democracia como un modelo de inclusión, participación, valores personales y valores humanos. Y más importante aún, fue líder de multitudes quienes le acompañaron por considerarlo capaz de manejar los destinos del país de forma equilibrada y con visión de futuro. Aunque esa capacidad de visión se convirtió en su momento en una predicción, un decreto más que todo de la terrible realidad que hoy mantiene secuestrada a Venezuela y a la que hacía referencia el presidente del Inter-American for Democracy, Carlos Sánchez Berzaín. Yo tenía un extracto de una entrevista que el presidente Pérez dio en 1998, 1 año y medio casi antes de que el presidente Hugo Chávez se coronara como el primer líder dictador del régimen que hoy secuestra a Venezuela, en el que el presidente Pérez decía exactamente lo que nosotros hemos estado viviendo desde 1999 hasta la fecha. Este libro, Carlos Andrés Pérez, el hombre que murió 2 veces, plasma los detalles de cómo él, siendo presidente, se convirtió en una figura de la democracia latinoamericana e internacional y explica además el por qué será recordado como un hombre visionario. Capa,
por sus siglas, porque así lo conocíamos, recorrieron todo el país y América Latina completa, y hoy en día se le recuerda como el hombre que se reinventó constantemente. Tomo una frase del mismo Carlos Andrés Pérez, que fue recordada por Antonio Ledesma en este libro, y que dice así: ¿para qué descansar ahora si existe el eterno descanso? Lo decía el hombre que dio el primer paso para comenzar a sembrar el petróleo en Venezuela. Pero, además, voy a aprovechar este momento para citar también lo que dijo Humberto Calderón Berti, quien fue canciller venezolano y ustedes todos lo conocen también, y se refirió al legado de Carlos Andrés Pérez, que también está plasmado en el libro. Y es que coincido con él cuando asegura que son las nuevas generaciones políticas las que deben tomar la lección democrática que dejó el presidente Pérez para salvar la libertad en Venezuela, sobre todo en este momento histórico que vive nuestro país. Sin duda, Carlos Andrés Pérez quería crear una mejor Venezuela. Se fue creyendo en la lucha democrática, la misma que es necesaria retomar para salvar más que a un país, a varios del continente que hoy se encuentran amenazados, como decía Carlos Sánchez Berzaín. Por eso este libro, Carlos Andrés Pérez, el hombre que murió 2 veces, se convierte hoy en día en una herramienta fundamental, un elemento necesario para prevenir seguir perdiendo nuestro futuro. No en balde, voy a repetir esta frase, quienes no conocen su historia están condenados a repetir sus errores, está hoy más vigente que antes. O también la muy conocida frase, que también mencionó el alcalde Tomás Regalado, que hay que mantener viva la democracia histórica, la memoria histórica. Yo, para finalizar ya, diría que más bien hay que convertir la memoria histórica en una herramienta viva y un elemento práctico que nos permitan ver y heredar para nuestros hijos un futuro mejor. Y eso es lo que el compendio del libro de Antonio Ledesma nos permite tener hoy. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Irina. Luis Beltrán Guerra, nuestro próximo expositor, fue parte del gabinete ejecutivo de Carlos Andrés Pérez, ocupando la cartera de Justicia. Luis Beltrán es doctor en Derecho de la Universidad de Harvard, fue procurador general, ministro de Justicia y diputado. Es autor de muchas publicaciones de Derecho Público y Ciencias Políticas. Más recientemente le dio por competir con los autores del boom de literatura latinoamericano, escribiendo novelas de realismo mágico. Bienvenido, Luis Beltrán. Muchas gracias, Beatriz. Elogio a la iniciativa del Interamerican por la presentación de este libro de Antonio Ledesma, referido al caminante, el presidente 2 veces, Carlos Andrés Pérez, quien expresaba cuando criticaba a sus opositores: estoy diciendo la verdad, pero confirmémoslos con Maquiavelo, mirando a Antonio, quien asumía que a él se refería. El presidente que murió 2 veces lo obliga a un tercer libro, el presidente que nació 2 veces. Pues Carlos Andrés Pérez vive. Evidencia el reconocimiento de apenas días con ocasión del centenario de su nacimiento. Las coincidencias de Antonio con el presidente abundan. Militan en Acción Democrática, el Partido del Pueblo, como lo calificó Rómulo Betancourt, el de la tarjeta blanca, el del histórico himno Adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución, libre y nuestra la patria en las manos de su pueblo por fuerza y razón, el de la Carta Magna Democrática de 1961, el de las décadas democráticas en la Venezuela que llegó a ser próspera. El presidente que aún vive solía expresarle ante momentos de circunspección a su pupilo: tenga presente que es para mí como un hijo. Adicionando, ha de estar preparado, pues lo necesito como ministro de Relaciones Interiores.
Tal vez el primer magistrado ya intuía que se demandaba una mixtura de Maquiavelo con Fouché. Tiempo después se produjo el levantamiento militar de Hugo Chávez. Los genios tenebrosos fueron aquellos que se autocalificaron como notables. Los integrantes de jueces amorales y un parlamento deshecho. No escatimaba para expresar que los partidos estaban destruidos, alerta tal vez para que Antonio, buen entendedor, funde a Alianza al Bravo Pueblo para proseguir en la lucha política. Le gana las elecciones a la alcaldía metropolitana a Aristóbulo Istúriz, líder popular de piel morena, inteligente y de encendido verbo, vinculado al chavismo. Se casa con Mixi y no sabemos si le sucedió lo que a mí al hacerlo con Norma, quien es mi Maquiavelo. Se produce el escape y la pareja mora en la capital de España. El tiempo es ya largo y los venezolanos preocupados deseando preguntarles cuándo regresan a la patria. El regreso aconseja meditar con respecto a la democracia, hoy cuestionable y cuestionada. No se le ha hecho realidad como sistema de creencias, valores, actitudes, prácticas y hábitos de convivencia a través de los cuales se manifiesta una sociedad, lo cual demanda vocación a la cultura democrática, no solo para instituir el sistema, sino mucho más para sostenerlo. La democracia ha de ser además eficiente y sus fallas acrecientan la deuda social que comporta. Una de las desviaciones más intolerables, fuente del reclamo a la política, a los políticos y a la propia democracia. Fenómeno con matices de ser universal, ha de corregirse. No es exagerado, más bien pareciera conveniente plantearnos por qué votamos, como en los últimos años, por Petro en Colombia, Lula en Brasil, Boric en Chile, Fernández en Argentina, Evo en Bolivia y Castillo, el del sombrero, en Perú. Y por qué no decirlo por Chávez y Maduro en Venezuela. No planteárselo es vivir en un mundo imaginario. Nos preguntamos, ¿la gente escucharía con esperanza la consigna de Ledesma, calle, calle y más calle, pensando en la rebelión popular de febrero-marzo de 2014, la cual sacudió al atípico régimen de Caracas? La respuesta demanda un titánico y mancomunado esfuerzo en lo interno y eficiente trabajo en lo internacional, particularmente en los Estados Unidos, por la comunidad de intereses, obvia por demás con América Latina. El tradicionalismo, más que útil, sería dañino. Querido Antonio, como continúa predicando el presidente Pérez, por allá donde has de imaginarte que se encuentra, manos a la obra. Gracias, mil gracias. Carlos Miñango es un joven empresario de los medios digitales. Gracias a su espíritu emprendedor, ha desarrollado con éxito una empresa de servicios tecnológicos en Panamá. Hoy se suma este homenaje de su abuelo, Carlos Andrés Pérez, en calidad de nieto directo y líder de la tercera generación de la familia Pérez. Bienvenido. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Casa de la Diáspora Cubana, al Inter-American Institute for Democracy y a Beatriz Rangel por haber brindado esta plataforma de un libro que le brinda justicia a la memoria de mi abuelo. Revisar la vida de Carlos Andrés Pérez, sin hablar de su dimensión humana, es hacer un análisis incompleto de su persona y de su obra. Por lo tanto, quiero contarles un poco sobre su familia, su vida privada y su rol como padre,
de familia. Principalmente me gustaría dirigir la atención hacia sus atributos como abuelo y los valores que nos dejó inculcados dentro de nuestra familia. En primer lugar, cabe destacar que los valores que exaltaba en su vida política eran una cara de la misma moneda con respecto a su vida privada. Por un lado era un gocho cerrado, es decir, para aquellos que no conocen lo que es ser un gocho, es un andino nacido y formado en las montañas de los Andes, con una disciplina y tradición muy propia de esa zona geográfica. Y nosotros, sus hijos y sus nietos, desde muy pequeños nos enseñaron a tratarlo de usted, de una manera formal y siempre con su debida distancia. Pero al mismo tiempo era sumamente afectuoso, preocupado y cariñoso con su familia. Siempre estuvo atento y pendiente del bienestar de cada uno de sus hijos y sus nietos. Por ejemplo, cuando algún familiar de él lo llamaba y él estaba ocupado en Consejo de Ministros, lo primero que hacía al salir del Consejo era inmediatamente devolver la llamada. Lo mismo pasaba cuando estaba en gira o en una visita de Estado en el exterior. Es decir, no importaba el compromiso, siempre tenía a su familia como una de sus prioridades y trataba de atendernos de la mejor manera posible dentro de sus posibilidades. Además de ser muy atento y afectivo con su familia, era un hombre tolerante. Como en la política, dentro de su familia él nunca intentó imponerse por la fuerza, ni obligar a sus familiares a hacer algo en contra de su voluntad. Todo lo contrario. Siempre intentaba dialogar y convencer mediante la palabra y argumentos sobre una posición u otra. Esta es sin duda una de las cualidades dentro de su dimensión humana que más representa su talante democrático. Tal vez sus adversarios políticos pues se aprovecharon de ese atributo y pues no les importó de ninguna manera rebasar las reglas democráticas para destruirlo a él y a su vez a la democracia. De manera que él siempre nos dejó el ejemplo de actuar con la razón por encima de la imposición y de la fuerza. En cuanto a lo material, mi abuelo no era un hombre de acumular riquezas o bienes y nunca se dedicó a ello. Su principal pasión y vocación fue hacer política para servir a su país. De hecho, me atrevo a decir que Carlos Andrés Pérez es un ejemplo de lo que es ser un verdadero servidor público, porque se despertaba a las 5 de la mañana y se dedicaba a trabajar hasta altas horas de la noche sin descanso en servir en su condición de dirigente político y servir a su país. De manera que otro valor importante que nos deja es la disciplina por el trabajo y por querer nuestro país. Hay que comprender que él venía de una formación política muy ligada a la generación del 28 y a la Revolución de Octubre de 1945, que justamente luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, un régimen opresor y corrupto que mantenía a Venezuela en las condiciones de desarrollo propias del siglo XIX. En consecuencia, él siempre fue muy austero en la formación de sus hijos y, consecuentemente, sus nietos nunca disfrutamos de lujos ni de bienes de gran valor. De manera que no heredé bienes ni fortuna, pero sí heredé el sentimiento de querer un mejor país y un mejor destino para todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Beatriz. Gracias, Carlos Orlando. Raúl Andrés Leoni, además de ser testigo de las etapas más gallardas de la lucha por la libertad en Venezuela, también más de una vez actuó como Pepe Grillo del presidente Pérez. Su padre, Raúl Leoni, fue el mago de la construcción de consensos y del mantenimiento de las políticas públicas en el justo medio, como aconsejaban los griegos. Le damos la bienvenida a Raúl Andrés. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy agradecido al Instituto por esta invitación,
a Antonio, Beatriz. Agradezco a Antonio haberme enviado vía correo electrónico el libro para poder comentarlo hoy, aunque no te preocupes, Antonio, lo voy a comprar igual para que me lo firme, así que no hay problema con eso. Debo decir que no me sorprendió lo que leí. Conozco a Antonio desde hace unos cuantos años, o décadas ya. Nos iniciamos en la política desde muy jóvenes. Antonio en su natal Guárico, yo en Caracas. Pasamos por muchas de los grados que uno tiene que remontar en la política en cualquier país del mundo. Fuimos secretarios juveniles, fuimos dirigentes de la juventud y poco a poco fuimos evolucionando hacia cargos más importantes. Coincidimos en el Congreso Nacional como diputados, él por el Estado Guárico, yo por el Estado Bolívar, y siempre hemos mantenido una relación de amistad de la cual yo me precio y agradezco siempre los gestos que Antonio ha tenido conmigo. Este libro me pareció sumamente interesante por varias razones. Una, porque no es solamente la opinión de Antonio lo que queda reflejado en el libro, sino de los colaboradores del presidente Pérez. Es un compendio de historias personales de muchos de los que actuaron tanto en el primero como en el segundo gobierno del presidente Pérez, así como durante la carrera política muy amplia del presidente Carlos Andrés Pérez. Testigos de sección los hay aquí, Carlos Blanco, que me seguirá en la palabra, el doctor Guerra y varios otros amigos que veo por aquí que tuvieron la oportunidad bien de participar como miembros de su gobierno o como personas que en el momento vivían en Venezuela. Aquí muchos cubanos, que veo también amigos que tuvieron la oportunidad de vivir en nuestro país y que saben cómo se desempeñaba el presidente Pérez. Dentro del libro hay un capítulo que me pareció sumamente interesante, que es el número 13, que es con la llegada del presidente Pérez al segundo gobierno y con la implementación de lo que se llamó el Gran Viraje. Esa parte del libro me pareció, porque tiene muchos detalles que mucha gente no conoce y que definitivamente marcaron eran el posible éxito del gobierno, pero también marcaron la caída del gobierno por las mezquindades de muchos, cosa que no es extraño en nuestros países, porque recuerdo anecdóticamente en el gobierno de mi padre se planteó la reforma tributaria en Venezuela, una reforma tributaria que eventualmente no lo iba a favorecer a él o a Acción Democrática, porque estaba planificada para que el efecto de esa reforma tributaria fuera más hacia el futuro. Sin embargo, esa reforma no pudo ser aprobada porque el primer partido que se opuso fue el partido COPEI, que hubiese sido el gran beneficiario de esa reforma, ya que fue el gobierno que vino posterior a la presidencia de Raúl Leoni. En el caso del presidente Pérez, la mezquindad, tanto dentro del partido de muchas personas y por supuesto dentro de enemigos políticos, como es el caso del fiscal general de la Nación, que se encargó de una forma ensañosa de destruir al presidente Carlos Andrés Pérez, cosa que al final, con la participación de aquellos que siempre quisieron estar en el poder y nunca pudieron, lograron dar al traste con un gobierno que hubiera hecho una transformación importantísima en Venezuela. El presidente Pérez tuvo varias obras que yo considero que son extraordinarias en la historia de Venezuela.
algunas tocadas tangencialmente solamente por Antonio en su libro, y que yo quiero destacar porque considero que son de las obras más importantes que hizo el presidente Pérez, apartando todas las obras físicas y de infraestructura en el país. Una es la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. El programa de becas Mariscal de Ayacucho transformó a Venezuela. Lo convirtió al país en un país de progreso, de avance. Aquí hay varios que sé que fueron becarios de la Fundación Ayacucho y que me han pedido en algunos casos que sea su vocero en cuanto al agradecimiento que ellos tienen de lo que recibieron en esa época. Hoy en día, desgraciadamente, la Fundación de Ayacucho, aunque sigue existiendo, su función principal es la de ideologizar a ciertas personas, a aquellos que participan en el programa. Y de aquellas épocas donde teníamos 15.000, 16.000, 17.000 estudiantes, de los cuales el 60-70% estaban en las mejores universidades del mundo y el otro porcentaje en Venezuela, en excelentes universidades como siempre las hubo en Venezuela. Hoy escasamente hay 60, 70 estudiantes, casi todos en países comunistas, en Rusia o en Cuba, etc., donde su aporte al progreso del país eventualmente va a ser prácticamente nulo. El otro programa que ha sido un programa que ha tenido relevancia también internacional es el programa de orquesta que dirigió el maestro Abreu en Venezuela y que ha sido un programa ejemplo para muchísimos países y que creo que ameritan que en el futuro Antonio le dedique un espacio más grande en su próximo libro, que como dice alguno de que me precedió, no será las dos muertes de Carlos Andrés, sino los dos renacimientos de Carlos Andrés Pérez. Quiero felicitar a Antonio por este libro y agradecer de nuevo la oportunidad que me dieron de participar y de rendirle mi homenaje y mi respeto y de felicitarlo por este importantísimo aporte a la democracia de Venezuela y de Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Carlos Blanco fue ministro para la reforma del Estado de Venezuela dentro del gabinete ejecutivo del presidente Pérez. Para el presidente Pérez, la modernización del país cabalgaba sobre dos pilares. Uno era crear una economía productiva y competitiva alejada del rentismo. Dos, la descentralización del poder. Carlos Blanco fue el encargado de desarrollar la reconstitución institucional, así como Miguel Rodríguez fue el encargado de crear las bases de una nueva economía competitiva, abierta y moderna. Carlos vive en Massachusetts, donde ha sido profesor de Boston University y conferencista de Harvard. Le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de venir a acompañarnos. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, gracias Beatriz, gracias amigos. Muy contento de estar en esta Casa de la Libertad Latinoamericana. El título del libro de Antonio Ledesma nos plantea el eterno problema de la muerte, pero esta vez multiplicado. ¿Cuántas veces se puede morir? Esta pregunta va de la mano con otra. ¿Cuántas veces se puede sobrevivir para poder morir nuevamente? No me aventuraré a responder la pregunta más importante que la humanidad se hace desde el inicio de su existencia. Lo que sí diré es que se pueden vivir varias vidas en diferentes dimensiones
y que cada una tiene su muerte, cada una su resurrección. En el caso de los mortales, para los creyentes es la vida eterna, deseablemente sentados al lado del Señor. Y para los agnósticos es vivir en el recuerdo de hijos, nietos, amigos, parientes, y como en el caso de Carlos Andrés Pérez, en el de sus conciudadanos. El hogar donde habita el presidente Pérez está en la memoria de la gente, de su gente. A la remembranza de los pueblos se llega por una ruta más complicada que la de la propia vida. No basta evocar a alguien. Hay que ir otra vez al lugar donde ese ser existió. Hay que ir a los sueños de transformación que soñamos juntos, a la noble idea de un país distinto y mejor. La memoria es un trabajo de los testigos de una obra, y así, poco a poco, como entre libros como el de Antonio, actos como el presente, cuentos en el camino, anécdotas, momentos de heroicidad y también de humana decepción, aparece el personaje. Primero como un bosquejo, después como una sombra, más adelante como el caminante veloz, luego como el estadista transformador y al final como el hombre que se despide con ese gesto suyo, indiscutiblemente suyo, sentado, con los brazos extendidos hacia los lados, con aquella expresión del hombre memorioso que dice con discreta sonrisa, se los dije. Carlos Andrés Pérez es un hombre en proceso. Está ahora aquí, en ese milagro civil que es la resurrección histórica, entre los testigos de su tiempo. El hombre está en construcción con las piezas que cada uno de nosotros aporta, pero no será una estatua para la observación y el culto de los peregrinos. Será, como corresponde a los grandes hombres, un compañero en el duro camino que falta por recorrer para la libertad. En este trayecto nosotros somos y seremos distintos, y él también. Aquel gesto, aquella actitud, aquella opinión que en su momento pudieron parecernos unas partículas innecesarias en la cotidianidad, pueden ser vistos ahora con otra mirada que les comunique profunda significación. Uno de esos elementos de los cuales hemos hablado en estos tiempos es su amplitud y ausencia de rencores. Hay quienes piensan que tal conducta lo descaminó porque admitió antiguos enemigos dentro de los artefactos y poleas del poder. Sin embargo, pienso distinto. No odiaba y por lo tanto no se ataba a sus enemigos. En ese sentido era libre y aquellos no. Observemos con la mirada que permite el tiempo transcurrido y la evocación cómo los que concibieron y ejecutaron la caída de Carlos Andrés Pérez se disuelven en el espacio sideral. Ni sus lápidas los recuerdan, mientras este hombre sí camina, va de frente y da la cara. Como lo testimonia Antonio Ledesma, la gran ambición de Cap era la historia. Mejor dicho, ¿cómo sería visto por las generaciones que lo sucederían? Allí estuvo su grandeza y su más íntima debilidad. Trabajó para los grandes proyectos, para hacer de Venezuela un país, como se decía entonces, del primer mundo. Desafió la política de los pequeños seres y por eso asumió y empeñó todo su prestigio y fuerza en los cambios políticos, económicos y sociales. Desenvainó la espada del caballero para los grandes desafíos, pero no atendió la acción de los roedores que le comían los calcañales
a quienes despreciaba. Estos lo tumbaron. Queda la pregunta que jamás tendrá una respuesta precisa. ¿Debía el presidente acabar con el golpe de Estado en sus raíces, así como con sus incitadores y portavoces, aunque su entrada en la historia hubiese sido a trancas y barrancas, tal vez más difícil o quizá imposible? O más bien, como ocurrió, debía haber soportado estoicamente lo que padeció para dar testimonio de integridad hasta el sacrificio. Hoy todos habríamos preferido otra muerte. Hoy todos habríamos preferido otra muerte y no la que nos tocó, pero eso lo sabemos hoy. Él solía repetir la frase según la cual el frío no está en las cobijas, para insistir en la búsqueda de las causas reales de los acontecimientos, donde entran las razones y también las pasiones. Sin embargo, fue víctima de su propio racionalismo, según el cual la bondad de sus propósitos y los bonancibles resultados que se verían por sí mismos persuadirían a los incrédulos y contrincantes. No vio las pasiones y las cegueras que pueden provocar los hombres que mueven la historia. Solo en su último discurso como presidente lo comprendió con total claridad. Cito: «Me dirijo a mis compatriotas en uno de los momentos más críticos de la historia del país y de los más difíciles de mi carrera de hombre público. Debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela, jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podía mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico». Fin de la cita. Más adelante expresó, cito nuevamente: «Como no soy un acumulador de resentimientos, me equivoqué al suponer que todos actuábamos así y que las diferencias y los duelos políticos nunca serían duelos a muerte. Supuse que la política venezolana se había civilizado y que el rencor y los odios personales no determinarían su curso. Me equivoqué. Hoy lo constatamos». Continuaba el presidente: «Fue en 1992 que brotó la soterrada conspiración civil, que aprovechó astutamente la conmoción producida por la felonía de los militares golpistas. La misma conspiración que hoy recurre a otros métodos, porque se agotaron todos los demás, desde la metralla y el bombardeo implacable hasta la muerte moral. Si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta, que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconvenientes en confesar que hubiera preferido otra muerte». Y concluyó: «Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse». Es de este personaje de quien habla Antonio. Y es este personaje quien desde allá, desde más nunca, habla de Antonio. Podría decir de él, de Antonio, que uno de sus amigos y colaboradores más cercanos, activista de las batallas de todos los días, pacificador en las complejas relaciones entre el partido y el gobierno, ha asumido el papel de un político moderno al dedicar una parte importante de su tiempo al pensamiento y la escritura. Venezuela vive una hora de sequía intelectual. Con pena hay que decir que la mayoría de los dirigentes sobrevenidos en este tiempo de desgracias, aún con títulos académicos, han caído en lo que suelen denominar como pragmatismo, que en realidad es un cinismo con caviar. Por ello, el empeño de Antonio en escribir
documentar y analizar nuestra historia reciente con el presidente Pérez como pivote, habla de algo que fue y de algo que vendrá. La era de los políticos que para hacerlo genuinamente han de ser promotores de ideas y de cambios. Culmino con una referencia al presidente que conocí y acompañé en momentos aciagos. Cito un par de palabras que fueron dichas en mi presencia. El 4 de febrero, en la madrugada, el presidente dio instrucciones al general al mando de la contrainsurgencia, quien en ese momento hablaba con el jefe de la aviación militar. Le dijo al general: ordénele que bombardee el lugar donde estaban los insurrectos, refiriéndose al lugar precisamente donde operaban los golpistas, a una milla del Palacio de Miraflores. Carlos Andrés Pérez entonces fue desobedecido. Otro momento imborrable fue aquel cuando le llevé la información de primera mano de la acusación que vendría por el uso inadecuado, según sus acusadores, de la partida secreta. Que lo hagan. No he cometido ningún delito y no pienso siquiera tener un abogado. Por un lado, vemos al jefe con garra en la jefatura de una operación riesgosa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y por el otro, al creyente en las bondades de la institucionalidad democrática y de la condición humana, lo que impediría a los enemigos llevarlo al sacrificio. Finalizo estas breves palabras con agradecimiento porque Carlos Andrés Pérez nos permitió participar de una obra tal vez adelantada a su tiempo, pero que nos advierte de la faena del futuro. Sus colaboradores llevaremos por siempre el orgullo de haber trabajado con un líder incomparable por hacer de Venezuela el país que merece su pueblo. Entonces, digamos con él, manos a la obra. Gracias, Carlos. Bien, llegamos ahora al momento crucial donde vamos a escuchar las palabras del autor del libro, Antonio Ledesma. No voy a presentar a Antonio Ledesma porque todos conocemos sus méritos y todos apreciamos no solamente su labor incansable, infatigable por la libertad en Venezuela, sino este nuevo giro que le ha dado a su vida, escribiendo libros que son testimonio no solo de la tragedia venezolana, sino de la manera como podemos salir de ella. Y en nombre del, creo interpretar correctamente el sentimiento de todos los que acompañamos al presidente Pérez, como Carlos, en agradecerte muchísimo ese libro, Antonio. Son muchas las emociones porque no perdemos esa condición de vibrar con los sentimientos, porque los valores, los principios, son pensamientos que se entrelazan con los sentimientos. Carlos Andrés Pérez era un hombre que defendía las instituciones. Bien lo dijo Carlos Sánchez Berzaín. Si hoy viviera, estaría reeditando sus incursiones internacionales como lo hizo en Contadora, como lo hizo procurando la democracia para Bolivia, ayudando a esos pueblos, soportando las mofas cuando simbólicamente le entregaba un barco al pueblo boliviano que sigue luchando por acceso al mar.
exponiendo su capital político, su estabilidad política, la gobernabilidad, cuando defendió a Nicaragua, que fue el epicentro de la maniobra artera que se articuló para sacarlo vilmente del poder. Carlos lo recordaba cuando estábamos en pleno Consejo de Ministros, ese día, 20 de mayo de 1993. Celestino Darmas, que era secretario general de la Presidencia, ministro de la Secretaría, tenía un puente telefónico con el doctor Luis Beltrán Guerra, que era quien estaba buscando información de qué decisión estaban tomando los magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Celestino Darmas se inquietaba cuando recibía de Luis Beltrán información que las cosas no estaban desarrollándose como el presidente Pérez presumía que iba a ser el fallo definitivo. De allí lo acompañé al despacho. Yo tenía ese privilegio, porque más que gobernador o miembro del gabinete, era su amigo. Y vi a aquel hombre sereno en el despacho, viendo los cuadros, las pinturas de Bolívar, de Sucre, comenzando a borronear el discurso que en algunos párrafos acaba de citar Carlos Blanco y que es lo que da lugar a este título, El presidente que murió 2 veces. Lo acaba de leer Carlos cuando dijo hubiese preferido otro tipo de muerte. Carlos Andrés Pérez fue blanco de varios atentados físicos, de los que lo salvaron sus grandes amigos Erasto Fernández, Santos Gómez, Manso González, y también atentados morales, de esos sicariatos de los que pretendían liquidarlo moralmente cuando lo acusaron, por ejemplo, de ser agente de la CIA, de haberse metido en un negocio para llevarse un dinerito con la compra de un barco, liándose con 24 personas, un hombre que venía de nacionalizar la industria del petróleo, operación que involucró una masa monetaria de más de 50.000 millones de dólares. Pero Carlos Andrés Pérez, cuando algunos ministros, algunos miembros de su gabinete, con la mirada, con la expresión corporal que hablaba por sí sola, trataban de sugerirle que tomara alguna decisión para defenderse, él respondía que por encima de su posición política, del poder que ejercía, estaba la democracia, estaban las instituciones. Y un día me comentó que era preferible los abusos de la oposición que los excesos de un gobierno. Y que por encima de los hombres que somos circunstanciales están las instituciones. Por eso era un hombre defensor de los valores y de los principios democráticos. Un resiliente que se reinventaba, como lo recordaba aquí la periodista Barbosa, del policía feroz, tal cual como lo trataron de estigmatizar porque estuvo al lado de Rómulo Betancourt defendiendo la democracia como ministro de Relaciones Interiores, hizo de esos señalamientos la oportunidad para desarrollar esa frase espectacular de una campaña también espectacular cuando se le presentaba como el hombre capaz de desarrollar una democracia con energía. El hombre que usaba esas frases, esos dichos, llueve y escampa, como cuando sentía el chaparrón de las derrotas, pero después de estar empapado de esas adversidades, era capaz de tomar el sol, templar el espíritu, acerar su voluntad de lucha y volver a cantar victoria. Ese hombre reformista, modernizador, como lo describo en este libro, que no recoge simplemente mis opiniones, como lo decía Raúl Andrés, sino que fueron más de 60 entrevistas. Y le agradezco a Mixi su tolerancia de soportar allá en Madrid por los cambios de horario
la voz mía conversando con ministros, con exministros en la madrugada, tecleando para poder transcribir las conversaciones y poder presentar a ustedes una opinión o una semblanza humana, pero también del estadista, del hombre que fue capaz de asumir grandes responsabilidades al frente del Estado venezolano. Carlos Andrés Pérez tenía entre ceja y ceja que la educación era la gran herramienta para transformar a Venezuela. Por eso el plan de becas Reina Mariscal de Ayacucho. Y en este libro entrevisto a varios becarios, uno de ellos Juan Fernández. Y traigo a colación en esta obra el testimonio de quienes estuvieron al frente de ese programa, el don ministro Gumersindo Rodríguez y el doctor Leopoldo López Gil. Cuando Carlos Andrés Pérez lo contrariaron, porque habían algunos factores opuestos a ese plan de becas, y le sugerían que por qué más bien, en vez de mandar a esos muchachos al exterior, no se traían para Venezuela académicos, para que esos cursos se dictaran en academias venezolanas. El presidente respondía, no, es que no es solo el título. Lo importante no es que el muchacho se gradúe de médico, de filósofo, de matemático, de ingeniero. Es la cultura, es que conozca otras civilizaciones, es que regrese a Venezuela con otros idiomas, es que conozca otros hábitos, es que se le abra la mente a esos muchachos cuando vayan a China o cuando vayan a Alemania o cuando vayan a Francia. Y tenía razón. Y por eso Carlos Andrés Pérez sembró el petróleo. Y Carlos Andrés Pérez, que no tocaba ni trompeta ni tambor, pero tenía el alma en la música, o la música en el alma, fue el que le dio la batuta al maestro José Antonio Abreu. Se ha querido como apartar la figura de Carlos Andrés, no. El que crea el programa de orquestas infantiles, el que lo motoriza es Carlos Andrés Pérez. Por supuesto, Carlos Andrés Pérez sabía rodearse. A Carlos Andrés Pérez trataban de chotearlo. Hay un cuento, creo que Álvaro lo contó una vez, hay un cuento de Felipe González con el doctor Gonzalo Barrios. Estaban escuchando una intervención a Carlos Andrés Pérez y estaba el doctor Gonzalo Barrios al lado de Felipe González y le dijo, presidente González, al presidente Pérez lo único que le hace falta es un poquito de ignorancia. Porque decían que Carlos Andrés sabía de todo, que sabía. Pero ese hombre que sabía de todo se ocupaba de leer y estar al día de todo. Cuando hacíamos las giras, yo era el encargado de prepararle al presidente una ficha de los problemas de cada localidad. ¿Qué estaba pasando en Carúpano? Había un problema en Carúpano, por cierto, en Tunapuy, que era unas plagas llamadas la palometa peluda. Y a mí se me causaba mucha rabia, mucha risa, porque el presidente en el avión leía, y era una esponja. Y yo siempre no me montaba en la tribuna, sino que me quedaba recorriendo dentro de la gente, escuchando a la gente, y en eso escucho al presidente, la palometa peluda. Bueno, dando una cátedra sobre la palometa peluda. Bueno, era un hombre que escuchaba. Pero fíjense ustedes que ese hombre que quisieron presentar como prepotente, como que se le daba ¿de quién se rodeaba? ¿A quién escogió para PDVSA? ¿Escogió a alguien que fuera a hacer de PDVSA una empresa blanquita? No. Escogió nada más y nada menos que a Rafael Alfonso Rabar, egresado del Instituto de Massachusetts. ¿Y a quién designó para ministro de Energía y Minas? A Valentín Hernández, que fue una recomendación de Rómulo Betancourt, por cierto. ¿Y qué hizo de PDVSA Carlos Andrés Pérez? Junto con Rafael Alfonso Rabar y con los técnicos que dieron lugar a la meritocracia, la segunda empresa transnacional del mundo. ¿A quién escogió para dirigir el proceso de Guayana, las empresas básicas? A Leopoldo Sucre Figarela. ¿A quién escogió para dirigir el sistema de orquestas? A José Antonio Abreu. ¿A quién le puso el ojo para comenzar el proyecto del metro de Caracas?
nada más y nada menos que a José González Lander, que fue ratificado después por el presidente Herrera, por el presidente Lucinchi, por el presidente Caldera. Y después estos bárbaros comenzaron a piratear el metro designando activistas políticos y vean ustedes lo que ha quedado el subterráneo, que llegó a ser envidia de muchos países del mundo que se quedaban deslumbrados cuando llegaban a Caracas y veían la araña, el pulpo, el 100 pies y el metro de Caracas. ¿A quién escogió para comenzar el proyecto ambientalista? Arnoldo Gabaldón. ¿A quién escogió para comenzar el proyecto del Gran Viraje? A los muchachos que en esa Venezuela delirante a la que se refirió Carlos Blanco comenzaban a estigmatizar a los jóvenes como los Iesa Boy, como los muchachitos abrillantados, los tecnócratas. Hoy, unos años después, todo el mundo reconoce que Carlos Andrés Pérez tuvo buen tino cuando escogió a Carlos Blanco, a Herbert Torres, a Moisés Naín, a Miguel Rodríguez, al doctor Quintero, a Gustavo Rosen, a Fernando Martínez Mótola, a Pedro Rosas, a venezolanos que se habían formado en el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Porque Carlos Andrés, que leía de todo, también estaba consciente que una de sus ventajas era que sabía que no sabía algunas cosas. Y como sabía que no sabía algunas cosas, actuaba distinto a como han procedido, como han venido actuando Chávez y Maduro. Carlos Andrés se rodeaba de los mejores. Y por eso el Gran Viraje. Y por eso los grandes proyectos que se pusieron en práctica. Y fue un estadista visionario. Visionario, por ejemplo, cuando se empeñó en incorporar en el proyecto de ley de reversión petrolera el artículo 5º. Eso fue un proceso transparente. La comisión estaba integrada por más de 50 ciudadanos de las distintas tendencias políticas y había unanimidad en la promoción del proyecto. Luego al final hubo discrepancia por el artículo 5º. Y uno de los grandes analistas petroleros de Venezuela, como fue Juan Pablo Pérez Alfonso, llegó a decir que era una nacionalización chucuta. Y cuando fue al debate el proyecto de ley, intervinieron 2 senadores vitalicios, uno de ellos Rómulo Betancourt, respaldando la tesis del presidente Pérez, y otro Rafael Caldera, que calificó de rendija el artículo 5º. De eso nos pudiera hablar Horacio Medina con lujo de detalle. ¿Y qué ocurrió ahora? Que gracias a ese artículo 5º, el propio presidente Caldera pudo poner en marcha la apertura petrolera. Gracias a esa ley, a esa visión con que actuó el estadista Carlos Andrés Pérez, se comenzó a hacer la exploración de la faja bituminosa del Orinoco. Se comenzó a explorar la plataforma continental. Se detectaron los yacimientos gasíferos. Se impulsaron las asociaciones estratégicas, los negocios de ganancias y riesgos compartidos. Se pudieron renovar los patrones de refinación de nuestras refinerías. Se comenzaron a desarrollar los proyectos de conversión profunda, porque nuestro petróleo es pesado y extrapesado. Se internacionalizó PDVSA. Llegamos a tener 22 refinerías dentro y fuera de Venezuela que hoy son chatarra, por obra y gracia de esta tiranía, que nada tiene que ver ese desmoronamiento de nuestro poderío petrolero con las sanciones. Ese fue el estadista visionario. Ese estadista que tuvo mucho coraje, porque hay que tener coraje para pisar los callos que pisó Carlos Andrés Pérez. Lo quisieron acusar de corrupción. Y como lo recordaba aquí Carlos Sánchez Belsaín, hubo una de esas frases, además de las frases de Carlos Andrés, que el frío no está en las cobijas, que para qué descansar si existe el descanso eterno, que llueve y escampa. Él decía, cuando se le acusaba de corrupción, ni la tos ni el dinero se pueden ocultar. Y esa anécdota que trajo aquí, Carlos Sánchez, a mí me conmueve mucho. Era con 22 de diciembre, 23 de diciembre, yo llamé al presidente, me atiende su compañera, me dice, te lo voy a pasar a ver si puede hablar contigo porque tiene mucha tos. No durmió anoche. Cuando me lo pasa, no pude hablar con el presidente. La tos no lo dejaba hablar. Luego hablo con su compañera y le digo, pero ¿por qué no lo llevas a la clínica?
es que hay una deuda. Y ustedes saben que aquí en Estados Unidos eso de expresidente, eso no funciona aquí. What? Mr. President? No, money. Y no había, llamamos a varias personas, algunos respondieron, se pudo hacer la diligencia. Y lo mismo ocurrió cuando el entierro. Aquí está Carlos Orlando. A mí el destino me ha puesto 2 misiones inolvidables para mi vida. Una misión fue que viajé a Nueva York, designado por la dirección del partido en la comitiva a buscar los restos de Rómulo Betancourt. Y otra misión, en acuerdo con la familia del presidente Pérez, viajamos, Carlos Orlando y yo, a Atlanta a buscar los restos del presidente Pérez. Todavía tengo en el alma el dolor de ver a aquellos funcionarios del régimen chavista con unas patas de cabra abriendo el cajón donde venían los restos del presidente de la República. Y le decía yo a ellos, respeten los restos de un expresidente. Y después Chávez dijo públicamente, yo no pateo perro muerto. Pues bien, ese perro muerto hoy está ladrando y le está mordiendo la cola a quien destruyó la democracia. Carlos acaba de decir algo, Carlos Blanco acaba de decir algo muy importante. El presidente no era un hombre rencoroso. Y Carlos Andrés nació, y aquí lo describo en el libro, y como lo decía también su nieto, muy orgulloso, Carlos Andrés lo bautizaron con petróleo y lo perfumaban con café, con aroma de café. Pues recuerden que en Rubio surgió la petróleo en el Táchira, la primera industria petrolera, y su padre, Antonio Pérez Lemus, tenía una hacienda llamada La Argentina, donde sembraba y explotaba el café. Esa finca fue asaltada por los parientes de Gómez. Y Carlos Andrés no heredó odios. Muchos causavientes del gomecista incluso terminaron siendo funcionarios de alto nivel en sus 2 gobiernos y cumpliendo importantes misiones en el servicio de política exterior. Él decía que eso era una valija muy pesada, andar con odios y con rencores. Gonzalo Barrios, que le hacía seguimiento y a veces sacaba una frase, llegó a decir una vez que Carlos Andrés Pérez, si va en la caravana presidencial y escucha que alguien le nombra a la madre, le dice, detenga la caravana, se baja, le pide el nombre y lo nombra ministro. Porque dicen que Carlos Andrés Pérez, bueno, es que Carlos Andrés Pérez detestaba a los adulantes. ¿Ustedes saben cuál era realmente, por qué Carlos Andrés Pérez llama a Carlos Blanco? Porque le llevaba la contraria. Y leía los artículos de Carlos Blanco en el Nacional. Y leía las críticas. Carlos Andrés Pérez, a diferencia de lo que la gente cree que era prepotente, le gustaba la controversia. Promovía discusiones entre los compañeros y los miembros de su gabinete. Y a veces no nos hace, de primeras cuentas, a veces nos reuníamos siempre antes del mi Consejo de Ministros, Carlos Blanco, Armando Durán, algunos, Luis Beltrán, Jesús Carmona, y discutíamos. Y nos decían, no, eso no es posible, eso no es conveniente. Y de cuál sorpresa nos llevábamos que llegaba al gabinete y llegaba y proponía lo que le había sugerido Armando Durán o lo que le había sugerido Carlos Blanco. Ese era Carlos Andrés Pérez. Un hombre generoso, un hombre solidario, que cuando llegó al gobierno impulsó la descentralización. Hay que ver lo que significa para un político, que no deja de ser humano, desprenderse del derecho constitucional de designar por decreto a los gobernadores. Pues eso era control político. Y sobre todo, como miembro de un partido que estaba acostumbrado a decir que los secretarios generales podían ser al mismo tiempo gobernadores de Estado. Carlos Andrés Pérez es el que impulsa la descentralización. Aquí yo narro por primera vez cómo fueron los debates dentro de Acción Democrática. Esto es inédito, pues yo tuve el honor de ser el secretario ejecutivo de la comisión que regulaba las relaciones del partido y del gobierno. El único muchacho que había en ese grupo era yo, los demás eran puros líderes fundamentales. Y no se me olvida el día en que llegó el doctor Barrios a las 7 de la mañana a la casona, y antes de comenzar la reunión, yo quiero un punto especial, dice el doctor Barrios. Yo vengo a hablar con Orlando Contreras Pulido, líder en nombre de COPEI,
Y ellos están de acuerdo en que se posponga este proyecto de ley para la descentralización. Y pareciera que hay gente del MAS que también está de acuerdo. El presidente Pérez guardó silencio y eso le da un golpe a la mesa. Eso yo no lo acepto. Yo tengo un compromiso con el país y ese proceso de descentralización va adelante. Y se hizo la descentralización. Y eso me le generó inconvenientes dentro de Acción Democrática. ¿Qué era Recadi? Recadi era un centro de reparto de dinero, de dólares preferenciales. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? Al llegar eliminó Recadi y pisó callos. Hay que ver, me decía el presidente, los primeros esos empresarios que me decían que había que el pueblo enseñarlo a pescar y no darle el pescado, porque criticaban cuando se hacían políticas sociales, la beca, el borrar escolar, el vaso de leche, ahora se oponen cuando eran los primeros que me pedían que teníamos que hacer valer la Constitución de los derechos económicos, que teníamos que reducir el intervencionismo del Estado, pero no estaban de acuerdo con que se eliminara Recadi. Y eso lo hizo el presidente Pérez. Dos, le encomendó al ministro Moisés Naín adelantar la política de reformas comerciales, establecer un arancel fijo. Hubo debates entre Miguel y Moisés, porque Miguel era partidario de un arancel de 10%, pero se comenzó a ponerle fin al relajo, al tráfico de influencia con las licencias de importaciones, que se otorgaban de manera indiscriminada para importar leche, para importar azúcar. 3, Carlos Andrés hace una conversión, subsidios indirectos por subsidios directos, porque a grandes sectores económicos del país le entregaban subsidios indirectos. Carlos Andrés Pérez dijo, no, vamos a convertir eso en subsidios directos. Creó el programa La Beca Familiar, que fue imitada por Brasil, que fue imitada por México y que fue calificado como uno de los mejores programas sociales de América Latina por el Banco Mundial. El PAMI, el Programa Alimentario Materno Infantil, la asistencia a la madre en estado prenatal y postnatal. Yo que fui gobernador, yo llegaba a la maternidad Concepción Palacio de madrugada con Mixi. Nos encontrábamos allí a niñas pariendo niños, porque eran muchachitas de 13 y 14 años. De madres, yo las vi, de madres guindadas de la puerta de la sala de parto, de la sala de admisión, de los dolores. Era la primera vez que veían un médico. La primera vez que veían un médico. ¿Y qué fue el PAMI? El programa más avanzado para atender a la madre en etapa prenatal, y el gancho para que la madre fuera a verse con el médico era el pote de leche y el lactobisoid. Y Carlos Andrés Pérez comienza a desarrollar una política fiscal, una política tributaria, que a pesar de todos los obstáculos dio resultados importantes. Para finales de 1991, Venezuela era el país con el mayor crecimiento económico del mundo, por encima de China, casi 10% del Producto Interno Bruto. Tenía una tasa de desempleo de 6% de primer mundo. Estaba comenzando a dominar el fenómeno de la inflación. Se estaba estabilizando el signo monetario. Y estábamos comenzando a ver los frutos de la masificación de la educación. Porque el presidente Pérez siempre se adelantaba a su tiempo. Y cuando nosotros le preguntamos, presidente, ¿por qué usted ha cambiado su manera de pensar? Y dice, no, yo no he cambiado de pensar. Lo que ha cambiado es el mundo, lo que ha cambiado es el país y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Carlos Andrés Pérez veía esta transición energética de la que tanto se habla ahora. A mí me correspondió ir en diciembre de 1992, me lo estaba comentando ahorita Carlos Sánchez Berzaín, a un encuentro de dirigentes estudiantiles. Yo era un muchachito. Y Carlos Andrés había sido designado candidato presidencial y el encuentro era para hablar de la política educativa con los líderes estudiantiles. Y cuando llegué al penthouse de la Casa Nacional en la Florida, Carlos Andrés Pérez en 1972, diciembre de 1972, comenzó a hablar del protocolo de Estocolmo. Y yo decía, ¿qué es esto? Ya Carlos Andrés Pérez estaba hablando del primer acuerdo, de la primera cumbre de la Tierra de 1972. O sea, Carlos Andrés Pérez es distinto a estos fariseos que van a la cumbre de Egipto a hablar del cambio climático y están devorando el Amazonas, están destruyendo 1.500 hectáreas del Amazonas, están destruyendo el arco minero.
Carlos Andrés Pérez se le recuerda porque nacionalizó el petróleo, el plan de becas. No, Carlos Andrés Pérez también hay que recordar lo que es el presidente que dejó el mayor número de parques nacionales en Venezuela. El que creó el Ministerio del Ambiente, el primer Ministerio del Ambiente lo crea Carlos Andrés Pérez en América Latina. El que comenzó a hablar de las energías alternas en Venezuela. Cuando nadie hablaba del cambio climático, Carlos Andrés Pérez estaba hablando de la necesidad de preservar el ambiente, de cuidar el lago de Maracaibo, el lago de Valencia, de que la salud no es solamente el antibiótico, que la salud era el agua potable, era la canalización de las aguas servidas. Ese era el pensamiento de ese estadista que se multiplicaba en facetas. Salía del pozo Sumaque 1, izando la bandera para simbolizar la nacionalización y salía corriendo a ver cómo estaba su hija Thaís. Eso que acaba de decir Carlos Orlando es absolutamente cierto. Y aquí está uno de sus jefes de la Casa Militar, el general Paredes. Eso que yo le leía a alguien decir que el presidente le encomendaba a otros que se ocuparan de la familia porque no tenía tiempo. Falso, absolutamente falso. Al presidente, a nosotros nos instalaban un teléfono de línea directa cuando estábamos en gira, y el presidente salíamos de la gira y lo primero que hacía era llamar a su casa, cómo estaba su familia. Yo lo vi con unos lagrimones cuando murió Thaís, y el dolor que sintió cuando no le permitieron ir al entierro de su hija. Bueno, todo esto lo hablo en este libro. Yo aquí no acuso a nadie. Yo aquí pongo a la orden de los lectores en estas 520 páginas, cómprenlo porque se va a agotar. Hechos absolutamente ciertos. Por ejemplo, ya para finalizar, a Carlos Andrés le fueron minando su aparato de inteligencia. El hombre que supo lidiar con intentos golpistas desde que era un muchacho, después fue víctima del desmantelamiento de su aparato de seguridad. Carlos Andrés, a los 23 años, era el enlace de Rómulo Betancourt con el capitán Morales. Estamos hablando de octubre de 1945. Carlos Andrés, a los 26 años, estaba en la Quinta Los Núñez, reunido el alto mando político y de gobierno con el presidente Gallego, y el presidente Gallego, con ese tamañote, caminaba de un lado a otro, y en eso se detiene y ve a Carlos Andrés y le dice: Carlos Andrés, ¿tú estás dispuesto a ir a Maracay a hablar con el sordo Gámez? Lo que usted diga, presidente. Bueno, ¿cómo es que Rómulo Gallegos, que está reunido con su alto mando político, al que escoge para que vaya a hablar con uno de los militares leales, como era el comandante de la base de Maracay, el sordo Gámez, es a Carlos Andrés Pérez con 26 años de edad? Porque ya lo delataba su astucia, su audacia. Fue el gran operador político en el clandestinaje. Fue el gran estratega como parlamentario. Fue el reconstructor de su partido como secretario general nacional y 2 veces presidente de la República. ¿Qué ocurrió en las Fuerzas Armadas Nacionales? Que la gente dice, no, que eso explotó el 4 de febrero de 1992. No, esa procesión venía hace mucho tiempo. Les cuento lo que yo escribo en este libro, con documentos, no es invento mío. Ochoa Antí, que fue ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez, en el año 77 era jefe del batallón de custodia de la Guardia de Honor. Y el mismo Ochoa confiesa que 2 oficiales, Ramón Santeliz y Santiago Ramírez, ese año le propusieron que aprovechara la oportunidad para detener a Carlos Andrés Pérez. Y que él respondió airado, cómo era posible que le propusieran eso sabiendo de la relación que había entre la familia Pérez y la familia Ochoa. En 1982, esos 2 mismos oficiales, Ramón Santeliz y Ramírez, según versión del propio Ochoa Antí, tenían preparado un atentado contra el presidente Luis Herrera Campín. Lo iban a asesinar en el desfile, con ocasión del desfile del 5 de julio, pero abortaron el plan. Y Ochoa sabe que él encontró sobre el escritorio de Ramón Santeliz unos papeles en los cuales se daba cuenta de la felonía, y que cuando él reclamó que cómo era posible que tuvieran ese plan sin que él supiera nada, le dijeron:
pero si usted estaba en la lista de ministros, ibas a ser el canciller del gobierno de emergencia. Pero ¿cómo se explica entonces que el ministro de la Defensa, cuando Carlos Andrés Pérez, como tal cual lo acaba de decir Carlos Blanco, le da la orden a Ochoa, y se lo damos como el presidente, como hablaba con carácter, se ponía rojo como un tomate y movía la mano izquierda? Y ese día, en efecto, cuando le está intentando dar la orden al ministro Ochoa, el ministro trata de interrumpirle. No me interrumpa, le está hablando su comandante en jefe, tiene 5 minutos para bombardear. Sí, presidente, vamos inmediatamente. Ochoa manda a Ramón Santeliz. O sea, Ramón Santeliz, el que le propuso en 1977 detenerlo, y el que tenía el plan de asesinar al general Campín en 1982, según versión del ministro Ochoa, Ramón Santeliz apareció allí en Miraflores, porque no formaba parte del staff militar, y que me desmienta el general Paredes. Y a quien escoge el ministro Ochoa para que vaya a buscar a Chávez al cuartel de la montaña es a Santeliz. Y el argumento que le dan para no bombardear es que habían daños colaterales, porque habían unos gasductos que si los impactos de los disparos del avión, de los Mirage, si no me equivoco, los F-16, podían provocar daños colaterales y muertes de civiles. Bueno, se llevan a Chávez, se desaparece más de 3 horas, el ministro de la Defensa se va a la casona, le consulta al presidente Pérez sobre la declaración de Chávez. El presidente Pérez cumplió el librito cabalmente. Él dio 2 instrucciones el 4 de febrero. Al ministro de Información y Turismo le dijo: no transmita en vivo los discursos del Congreso porque puede haber gente que se quiera aprovechar de esta coyuntura. Bueno, le incumplieron su orden y transmitieron los discursos del delito de Ulisturias, del presidente Caldera. Sobre todo esa frase del presidente Caldera de que era una exageración decir que iban a matar al presidente. Hay una foto que me mandaron hoy, por cierto, donde aparecíamos Carlos Blanco, Diego Barria, varios ministros, Luis Beltrán, el 4 de febrero. Yo llegué tempranito de la gobernación al Palacio de Miraflores, subí a la suite presidencial, el presidente se estaba medio arreglando y le pregunté: presidente, ¿y usted no sintió miedo? Mire, yo me asomé a esta ventana, me dice, y moví esta cortina, porque el presidente, de la ventana de la suite privada se veía la prevención a la entrada del Palacio, y desde la ventana se veía la avenida Universidad y, por supuesto, más allá, el Palacio donde funcionaba la Guardia de Honor. Y yo me asomo a ver qué pasa, por qué no se mueve el pelotón de la Guardia de Honor, y en eso me meten un bombazo. El presidente lo salva el blindaje que había ordenado el ministro Figueredo, que por cierto, eso fue un escándalo muy grande. Los medios de comunicación, que cómo era posible que se gastara en el blindaje del Palacio de Miraflores cuando hacían falta incubadoras en el hospital de niños. Bueno, eso le salvó la vida al presidente. Y los que estuvimos en Palacio vimos los charcos de sangre. Lo que pasa es que esos cobardes que tenían afuera 400 hombres, y Chávez estaba ya encuevado en el cuartel de la montaña, fueron enfrentados por su casa militar, por 27 hombres y mujeres, era lo que habían dentro del Palacio de Miraflores. O sea que sí lo querían asesinar. Pero a lo que voy, después el ministro Ochoa se va de la casona a Fuerte Tiuna. Antes lo habían llamado diciéndole que era necesario que Chávez declarara en vivo. La orden del presidente fue: declara pregabado y declara sin uniforme, sin charretera y desarmado. Pues bien, Chávez apareció bañado, peinadito y perfumado y armado. Y el pretexto que se le dio es que si no declaraba en vivo, se ponían en riesgo vidas en Valencia, en Maracay, en Maracaibo. Pero lo insólito es algo que quizás ustedes no conocen, y yo lo narro en este libro, que cuando llega el ministro Ochoa al Fuerte Tiuna, ya Chávez había declarado
el ministro pregunta, ¿y dónde está el detenido? Ya lo estamos trasladando para los calabozos de Boleíta. Tráigamelo para verlo. Y cuando lo traen, saluda al ministro de la Defensa, el detenido, y en ese momento llega el mesonero del ministro de la Defensa y le dice, señor ministro, ya está listo el almuerzo. Y el ministro de la Defensa, de manera magnánima, le pregunta al detenido, ¿usted almorzó? No, no ha almorzado. Bueno, y lo invita a almorzar con el alto mando militar. Yo me pregunto qué pensaría el general Paredes, que fue tratado irrespetuosamente por los sediciosos. ¿Qué pensaron los militares que arriesgaron su vida cuando se enteraron de este episodio? Que se invita a quien había promovido y minutos antes había asumido la responsabilidad como un gran héroe de un movimiento sedicioso como ese. Bueno, todo eso lo cuento aquí en esta obra. Anécdotas, pues como lo dice Carlos, como lo dijo en su magnífico mensaje Luis Beltrán, esta es una obra para el futuro. Yo aquí noté lo que dijo Regalado. Las dictaduras siempre tienen su relato. Chapita, el dictador Trujillo, hablaba tenía su propia historia y metían entre tinieblas la verdadera historia. Pues bien, lo mismo hizo Pérez Jiménez y lo mismo están haciendo estos bárbaros de Chávez y Maduro. Por eso es importante conocer esto. Aquí no es quedarnos anclados en el pasado. Esto es para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, conozcan la historia de Venezuela. Que sepan cómo se fraguó la democracia, cuánto costó la democracia. Y para el futuro, como lo decía Sánchez Berzaín. Y a Marcel Felipe, muchas gracias. Esto ya no es solamente el Museo de la Diáspora, esta es la casa de los sueños de la libertad de toda América Latina. Bueno, anécdotas, ya para finalizar, ya tengo aquí el semáforo intercambiando la luz roja y la luz verde. Cuando me dice me pela los ojos, pues ya tengo que poner final. Sí. Muchas anécdotas. Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, era un maniático de la puntualidad. Él tenía el reloj adelantado, 15 minutos. Y él me decía, es por respeto a la gente, Ledesma. Hay que ser puntual, hay que ser respetuoso con la gente. Donde tenía el cuento que el hambre era mental. Entonces, con este hombre era una calamidad con él, porque el que no estuviera a las 7 de la mañana ya listo para la caravana para arrancar, se quedaba. Y si tú no almorzabas a las 12, no comías. Y cuando le dice, presidente, tengo hambre. El hambre es mental. Controle eso con la mente. Era muy respetuoso por uno cuando viajaban, uno viaja al interior, y la gente se esmera. Preparaban que si un pabellón, que si una carne mechada, que si unas cachapas. Y había cosas que el presidente a veces se cuidaba, ya a su edad se cuidaba, pero la instrucción que él le daba a Coromoto, por ejemplo, su mozo de espada, era eso de Carlos Andrés. No, yo no como eso. Nunca, eso no existía con Carlos Andrés. Había ya una relación entre Coromoto y el presidente que le quitaban el plato y no se daba cuenta a nadie. Y después iba para la cocina, doña Margarita, qué maravilloso pabellón. Entonces una maravilla. Ese era Carlos Andrés Pérez. El hombre que memorizaba los nombres y cuando no tenía el nombre, uno tenía que ayudarlo. ¿Cómo se llama la esposa de Más Castillejo? Sol, presidente. ¿Cómo está mi querida Sol? Bueno, ese era Carlos Andrés Pérez. Y eso venía de la escuela de Rómulo Betancourt. Y esto no es poca cosa, es la relación humana. La relación humana, el hombre que llamaba al compañero cuando se le murió un familiar, el hombre que llamaba a la madre y al padre cuando se le graduaba un hijo o cuando le nacía un hijo, y el hombre que discutía con Mixi cuando una vez Mixi le dijo, presidente, a usted le sale ese refrán siciliano que el que no cobra agravio no agradece beneficio. Pero Carlos Andrés Pérez no era un hombre de rencores, como acabo de decir, y por eso gobernó con amplitud y nos deja esta obra y un trabajo pendiente que me acaba de encomendar Luis Beltrán Guerra, que es escribir otro libro, que es El presidente que nació dos veces. Un gran abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Queremos recordarles que ahora se abre un espacio muy especial, que es el autor va a firmar libros en el escritorio que está afuera y se les va a dedicar los libros. Por favor, de manera organizada, vayamos hacia el escritorio que está al lado izquierdo de este salón. Y por favor, les ruego a las personas que están bloqueando el estacionamiento del museo que movilicen sus automóviles. Muchas gracias, buenas noches y estén pendientes de nuestra programación de fin de año.